porque la radio es magia. Buenas noches, navegantes. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Noé, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, vamos a empezar a terminar otro domingo juntos. Hoy no lo vamos a tener a Willy así físicamente, pero él igual dejó una columna grabada que nos vamos a desayunar juntos de qué es lo que dejó. Se ha tomado unas pequeñas vacaciones que buena falta le hacen. Quiero empezar con los agradecimientos que nos mandaron los oyentes, los navegantes. Ellos son María Emilia de Saavedra, Roberto de Núñez, César de Capital, Marito de Palermo, Estalia Maris de Don Torcuato. Y también recibimos algunas cosas que nos suben generalmente. Y esto nos lo subió cosas que nos gustan y que nutren a nuestro programa. Esto nos lo subió Noemí San Martín de San Isidro, que dice: sé selectivo en tus palabras, porque a veces conviene más tener paz que tener razón. Y es cierto, ¿no? Es muy cierto. A veces no. Una vez yo estaba discutiendo con un amigo, que casualmente va a hablar después, y fue él que me dijo, en medio de la discusión, me mira y me dice: bueno, tenés razón. Y yo seguí, y me dice: no, ya te di la razón. Ya está. ¿Qué más querés? Te di la razón. Y tenía razón él realmente, ¿no? O sea, una vez que uno le da la razón a alguien, se acabó la discusión, listo. Sé selectivo en tu palabra, porque a veces conviene más tener paz que tener razón. Son lecciones que uno va aprendiendo en la vida. Y Alfredo de Buedo nos mandó un dicho de alguien muy famoso también, con el cual estábamos hablando también con una amiga la semana pasada, de Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, muy amigo de Victorio Ocampo. De hecho, él vino a la Argentina una vez y se hospedó en Villa Ocampo, acá en La Lucila. Rabindranath Tagore decía: tengo mi propia versión del optimismo. Si no puedo cruzar una puerta, cruzaré otra o haré otra puerta. Algo maravilloso vendrá, no importa lo oscuro que esté el presente. Bueno, gracias. Nuevamente gracias a todos. Y les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 45800386 o al 45063114. Les repito los teléfonos: 45800386 o 45063114. Si no, lo pueden seguir haciendo como lo vienen haciendo a través del mail o de nuestro Facebook. Vamos a empezar contando algunas cosillas. Hoy es el Día de la Mujer. Y no iba a hablar del tema, pero dije: no, tengo que hablar. Vamos a hablar algo del Día de la Mujer. ¿Y por qué no iba a hablar? Porque a mi entender, ya de por sí, que haya un día exclusivo de la mujer constituye un acto discriminatorio, lo cual no implica que ha existido una lucha por parte de la mujer para poder conquistar los mismos derechos culturales, sociales, civiles, laborales que
que el hombre. No obstante eso, no estoy de acuerdo con esto del Día de la Mujer. Y mucho menos en la fecha que se conmemora, que ya lo deben saber, pero si no lo vamos a mencionar en un ratitín nomás. ¿Por qué? Porque seguimos festejando, o conmemorando, mejor dicho. Esto debería ser una conmemoración, no un festejo. Seguimos conmemorando fechas que habrán sido importantes en los Estados Unidos, pero para nosotros no nos representan mucho. ¿Por qué digo esto? El Día del Padre estamos festejando o conmemorando un padre americano que venía de la guerra de secesión y se hizo cargo de sus hijos. El Día de la Madre también es una mujer en Estados Unidos que tuvo 727 hijos más o menos, exagerando un poco. Y se hizo cargo de todos como tiene que hacer una madre, ¿no? Algo similar pasa con esto, con el Día de la Mujer. Porque en realidad, habiendo tantos ejemplos de esta lucha feminista, por decirlo de alguna manera, en nuestro país, no tenemos por qué recurrir a ejemplos extranjeros. Yo que sé, basta con analizar un poquito la historia de Mariquita Sánchez de Thompson, de Lola Mora, de Victoria Ocampo o de la misma Eva Perón, entre otras. Esto no tiene ningún tipo de bandería política. Esta lucha, y quizás mal llamada feminista, en realidad comenzó hace miles de años, creo que desde que el hombre es hombre. Yo les voy a hacer un breve raconto histórico que incluye también leyenda y mitología. Vamos a empezar por el primer acto de rebeldía de una mujer. Y esto viene de la mitología judía. La mitología judía nos cuenta, nos cuenta que la primer mujer de Adán no fue Eva, fue Lilith. Y Lilith se rebeló en contra de Adán y se retiró del paraíso, se fue sola. ¿Por qué? Porque no quería obedecer la orden de yacer debajo de Adán. Se resistía a yacer debajo de su pareja cuando hacían el amor. Esa es la explicación que da la mitología judía. Entonces, ¿qué pasó con Lilith? Se escapó, se fue y se convirtió en un súcubo. No les voy a contar lo que es un súcubo, búsquenlo, léanlo. Les aclaro, esto no quiero recibir palos de todos lados. Esto es mitología pura. O sea, mentira pura. El hecho es que se toma este acto como el primer acto de rebeldía de una mujer en contra de los supuestos derechos, entre comillas, del hombre. 480 años antes de Cristo, en todo Grecia estaba la guerra del Peloponeso. Y ahí una mujer, Lisístrata, hace jurar a las mujeres griegas: no tendré ninguna relación con mi esposo o amante. Permaneceré intocable en mi más sutil seda azafranada, haciendo que me desee, pero no me entregaré. Esto como medida de fuerza para que paren de guerrear, porque ellos decían que a los griegos les gustaban más las guerras que el sexo. Entonces Lisístrata le hace jurar a todas las mujeres de las ciudades-estados que estaban en guerra esto que les acabo de leer. Esto es mentira también. Esto es nada más que la obra de Aristófanes, Lisístrata, que significa la que disuelve ejércitos. Tenemos un llamado que lo vamos a sacar al aire y después sigo con esto. ¿Estás escuchando? Hola. 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 Hola, Víctor. Uri, ¿qué haces? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Bien, ¿dónde estás? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Dónde estás? Bueno, acá en San Martín de los Andes acabo de dejarle grabado una editorial para los que pase fe
Y bueno, quería saludarte, saludar a todos los navegantes y bueno, nos veremos Dios mediante el domingo que viene. Bueno, dale, te extrañamos. Bueno, ¿Qué? un abrazo, te estoy escuchando en Copla. Listo, un abrazo enorme. Chao, chao. Chao, nene. Chao, querido. Chao, viejo. Chao. Gracias. Habíamos dejado, qué cosa, lo que son los amigos, más allá de que hagamos esto juntos. Esto era Lisistrata de Aristófanes. Ahora viene la parte histórica, la verdad. La esposa de Leónidas, rey de Esparta, se llamaba Gorgos. El tema es que una vez reciben en Esparta una misión persa. Entonces el embajador persa, y esto va a favor de las mujeres, al menos de las espartanas, el embajador persa le pregunta, ¿cómo puede ser de que estos guerreros espartanos las traten a ustedes como iguales? Entonces Gorgos lo mira y le dice, porque las mujeres espartanas sabemos cómo hacer hombres. Pavada de respuesta. Seguimos avanzando en el tiempo y otra de las personas que estuvo así involucrada en cierto aspecto en la lucha feminista o en los valores o los derechos de la mujer fue Sor Juana Inés de la Cruz, que en 1667 escribía algo así como: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Y si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿cómo pretendéis que obren bien si las incitáis al mal? Terminando diciendo, porque ¿quién es más de juzgar? ¿Quién peca por la paga o quien paga por pecar? En 1769, la española Josefa Amor escribía 2 libros: La importancia de la instrucción en las mujeres y discursos sobre la educación física y moral de las mujeres. O sea, Josefa Amor ya se estaba involucrando, porque en aquella época evidentemente a las mujeres no se les daba cultura de ningún tipo, en estos temas. Saben, en la Revolución Francesa, las mujeres tuvieron un papel preponderante. Más allá, no sé si ustedes recuerdan el cuadro de la mujer con los pechos al aire avanzando delante de toda la turba con una bandera francesa. Esa mujer en realidad no existió. Esa mujer simbolizaba a la República y a los nuevos derechos que iba a adquirir la República, pero la bautizaron con un nombre: Mariana. La gente cree que Mariana realmente existió o no existió. La representación de la República Francesa. Y las mujeres marcharon y actuaron junto con los hombres pidiendo un derecho más para ellas, que era el derecho al sufragio. Algo que tardó mucho en llegar. Eso ya después les vamos a contar un poquitito. Pero en el año 1792 se inicia el primer movimiento feminista del mundo. ¿Y dónde? En el Reino Unido de Inglaterra, aunque parezca mentira. Una tal Mary Wollstonecraft escribió un libro. Ese libro se llamaba Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y de esta manera se empieza a iniciar el primer movimiento feminista de la historia. En marzo de 1908, una fábrica arde en Nueva York. Arde es una manera de decir, todavía no se está muy seguro, pero cree que le prendieron fuego a propósito. En esa fábrica trabajaban 140 mujeres en condiciones casi infrahumanas. Casi nada de paga, muchas horas, y ellas comenzaron a reclamar sus mejoras laborables. Las 140 trabajadoras murieron. Marzo de 1908, el 8 de marzo, ahí se conmemora por este hecho el Día Internacional de la Mujer. En marzo de 1914, las mujeres en Europa comienzan a organizar mítines y marchas en contra de la Primera Guerra Mundial. Se dice que fueron las primeras marchas organizadas.
Y en cuanto a esto de la explotación del hombre hacia las mujeres, o la explotación de las mujeres por el hombre, mejor dicho, yo quiero leerles algo. Este algo dice así: pecar es negarse a amar. No existe el pecado sexual. Uno peca contra el amor. Uno peca sexualmente cuando utiliza a una persona como cosa o como objeto. Y pecan doblemente, pues en su actitud contribuyen a mantener un estado de esclavitud que, aunque sea aceptado, esclaviza aún más. En contra de la prostitución femenina y la actitud de los hombres frente a esa profesión. ¿Quién dijo esto? Quien dijo esto para mí fue un iluminado y una persona que la tengo siempre presente. Lo dijo en una homilía en la Iglesia del Socorro. El padre Carlos Mujica, en el año 1974. El tema es que las mujeres siguieron peleando por sus derechos, y entre ellos el del sufragio. Por ejemplo, la mujer pudo votar, por ejemplo, en Nueva Zelanda en el año 1893. Fueron unos avanzados los neozelandeses. En Australia en 1902, en Uruguay en 1917, en Estados Unidos en 1920, en Brasil en 1933, en Cuba en 1934, en El Salvador en 1939 y en Argentina en el año 1947, gracias a la fortaleza, a la decisión y tenacidad de Eva Duarte de Perón. Aclaro que no soy peronista por las dudas, pero es una persona que realmente le guardo admiración. El Día de la Mujer. Freud decía que lo único que no había podido llegar a comprender totalmente en su vida y con sus estudios era qué pretendía una mujer. Dicen que lo dijo Freud. Acá Noemí me está mirando con una cara de mala que es impresionante. Aunque no lo comparta, a todas mis amigas mujeres, feliz día, realmente feliz día. Y les vamos a regalar algo romántico. Algo romántico que, Rita, si estás escuchando, te mando un beso enorme y te lo agradezco profundamente. Hay algo que dice así: hoy te tengo que encontrar y sentarnos un momento, como antes conversar, en vez de andar a contratiempo. Necesito respirar el aire que ahora te rodea, y en la piel quiero sentir el mismo sol que te broncea. Necesito recorrer tu cuerpo y verte sonreír, y volver a ser los mismos. Ya no puedo más vivir un sentimiento sin sentido. Necesito descubrir esa emoción de estar contigo, ver el sol amanecer y ver la vida acontecer como en un día de domingo. Ya no puedo continuar disimulando que te quiero y no te puedo olvidar porque te extraño y te deseo. Quiero verte junto a mí y ver el mundo sonreír como en un día de domingo. Imagínate que todo es nuevo y dejemos que nos lleve la emoción, que se duerma el alma en el silencio y que pueda hablar el corazón. Esto que yo leí así lo canta, ¿quién? Dale, Fede, ponelo.
sentar e conversar. Depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. E na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixar falar a voz do coração. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixar falar a voz do coração. Faz de conta que ainda é cedo, Tudo vai ficar por conta da emoção. faz de conta que ainda é cedo. E deixar falar a voz do coração. Faz de conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar por conta. Bueno, hoy tenía ganas de hablar un poquitito de la memoria. ¿Qué es la memoria, no? La definición de memoria nos dice que es la capacidad
que permite retener, guardar y volver a traer en forma de pensamiento presente lo que sucedió en el pasado. Todavía no estaba inventado el diccionario cuando San Agustín llamaba a la memoria el presente del pasado. León Gieco nos dice que la memoria es la espina de la historia. Y encontré algo, y se lo tengo que agradecer a Mariana Fürstenfeld, gracias por entregarme esto. Algo que escribió Marshall Mayer con respecto a la memoria. Y que dice así: la memoria puede ser una prisión que encierra la creatividad del alma humana. La memoria puede estar en el dolor y la sangre que fluye de las heridas abiertas por 1000 latigazos. La memoria puede producir una parálisis que nos deje encadenados para siempre a antiguos tormentos. Pero la memoria es también la posibilidad del hombre de atesorar en recónditas zonas de su mente aquellas sonrisas, miradas, lágrimas, sufrimientos y amor que constituyen la celebración del pasado. La memoria puede ser la fuerza que impulsa al ser humano a nuevas dimensiones de amar, hacia un futuro desconocido hasta ahora. La falta de memoria encadena al hombre a la rueda sin fin del eterno retorno, donde nada es nuevo bajo el sol. La falta de memoria lleva al alma humana a vivir prisionera de un pasado condenado a una eterna repetición, en el cual sentimientos, emociones, frustraciones, errores y dolor están destinados a ser repetidos, donde los árboles no tienen raíces y donde la identidad es artificialmente fabricada. Me encantó esto de la memoria, realmente. Yo creo que está en línea nuestro amigo Ari Stockman, el rabino Ari Stockman. ¿Estás en línea? Aquí estoy escuchándote. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro. Primero que nada me arrogo el derecho de decir que Marshall T. Mayer, rabino, sí, fue rabino durante mucho tiempo acá en Buenos Aires, Argentina. Ajá. Creador del Seminario Rabínico Latinoamericano, fue rabino de la comunidad Betel, aún existente, ambas instituciones, y fue un grande en la lucha por los derechos humanos, y que durante la dictadura militar acá en nuestro país fue, no sé si fue de alguna manera tratado no muy bien, pero sé que su tarea fue inconmensurable en favor de aquellos seres humanos que eran detenidos porque sí. Sí. ¿Él está en Estados Unidos? O sea, ¿Perdón? ¿Él se había ido a Estados Unidos? Él se fue de la Argentina después que asume el doctor Alfonsín como presidente de la República Argentina, ahí en 1983-84. Ajá. Y fallece allá en Estados Unidos, era un hombre de corta edad, creo que murió con 60 y cortos años. Wow. Fue un grande aquí en Argentina, fue un grande, muy grande, y como todos los grandes fue muy querido y muy odiado. Me imagino. ¿Él fue reformista? Él fue un hombre que creó acá, o que trajo acá a la Argentina, un movimiento que se llamaba movimiento conservador, y que tiene que ver con el cuidado de la tradición. Y vos acabas de hablar de memoria. Sí. Y en alguna medida el movimiento que él trajo acá a la Argentina tiene que ver con memoria y cambio, las dos cosas. Ajá. Él decía, lo tuve como maestro muy poco tiempo, porque él se fue en aquellos años a Estados Unidos, y es cuando yo empecé a estudiar en el seminario que él creó. Él solía decir tener la Biblia en una mano y en la otra mano tener el diario, como para estar en conocimiento de lo que pasa en la realidad cotidiana, pero también no dejar de estudiar y aprender los antiguos textos que nos enseñaron también a vivir y a aprender.
Claro. Ese fue, y bueno, y hay algunos en el mundo todavía hoy, y cada vez quizá hay más, no lo sé, aquellos seres humanos que no quieren el cambio. Ujú. Sí, Y él sí. fue un hombre que sí, que lo introdujo apenas llegó. Claro. Así que bueno, cuando él habla de memoria, debo decirte que no sé si en nosotros, los integrantes del pueblo judío, que a veces no sé quiénes somos, una vez una señora dijo algo que me gusta mucho más: el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, ¿quiénes seremos? Tal vez todos. Y exacto. Y como no me gusta hacer distingos, y no me gusta el nosotros y ellos, Ujú. no me gusta para nada, o el ustedes, tampoco me gusta mucho, mejor dicho, no me gusta nada. Prefiero hablar del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, que tiene la Biblia en sus manos, y eso es memoria. Sí. Memoria que nos ayuda hoy, después de muchísimos años, vaya a saber cuántos, no quiero decir ni 3.000 ni 4.000, no, para qué decir números si no lo sé, con muchos alcanza. Seguimos con la memoria, y en nuestra tradición judía, cada viernes a la noche, cuando decimos la oración sobre una copa con vino, solemos decir: recuerda la salida de la esclavitud. Ujú. Y otra cosa más que también se dice permanentemente: recuerda que fuiste esclavo. ¿Por qué? Trata al extranjero bien, porque recuerda que fuiste extranjero. Es decir, el recordar, que quiere decir de alguna manera pasar por el corazón, recordar tiene cordio dentro del recordar, Sí. es volver a pasar por el corazón. Si no recordamos, estamos perdidos. Ujú. ¿Te imaginas si no te acordases que 2 más 2 es 4? Bueno, pero tendría una calculadora. Y bueno, pero tendrías que saber que apretar que el Eso 2, es y verdad. tendrías que apretar el signo de la suma, Exacto. ¿sí? Sí, sí. O sea, si nuestra memoria no funcionase, habría que empezar todos los días de nuevo. Ujú. No me acuerdo qué hice ayer. Sería terrible. Sí, sí, sí. Y yo pienso que el tema de la memoria es más que imprescindible. Por eso mucha gente se ocupa de eliminar la memoria. No podemos olvidarnos la Segunda Guerra Mundial. Vayamos más atrás. No nos podemos olvidar de la Primera Guerra Tampoco. Mundial. No podemos olvidarnos de todos los acontecimientos terriblemente... Día de las Mujeres hoy. Exacto. No es un día para celebrar. No. Es un día para conmemorar. Exacto. Porque está basado en acontecimientos terriblemente tristes. Exacto. Entonces, tomemos conciencia que en este día de hoy, Día de la Mujer, y saludo a todas las mujeres, recordar cómo fue ese día, qué pasó. Y no solamente todo eso que pasó, sino que inclusive si no nos acordamos hasta podemos usar muy mal las palabras. ¿Te imaginas celebrar el Día de la Mujer? Exacto. No, es conmemorar ese exacto. acontecimiento. Y muchas otras cosas más. Ejemplo, hemos celebrado esta semana que pasó una fiesta que es la fiesta de Purim. Ajá, sí. Purim es algo así, para tomar una ideita, parece un carnaval, parece, Sí. no lo es. Y en esa fiesta de Purim nosotros leemos, los que de alguna manera, el nosotros tiene que ver con los que cumplimos de alguna manera con el ritual judío, Ujú. leemos el libro de Esther, libro de la Biblia. Hay un libro en la Biblia que se llama Esther, Exacto. así como hay un libro en la Biblia que se llama Ruth. Ujú. Mujeres, oh sorpresa, mujeres. Esta mujer Esther se jugó la cabeza, se jugó entera, para salvar a su pueblo. Es decir, de nuevo la memoria. Cada año de nuevo la memoria en que nos leemos el libro de Esther, y hubo un rufián, como siempre los hubo y lo sigue habiendo, nos acordamos, memoria de nuevo. ¿Para qué? Vos lo leíste hace un ratitito.
no vuelvas a cometer los mismos Exacto. errores que cometiste. Exacto. ¿Te imaginas si se desata una tercera guerra mundial y se hace lo que hizo el innombrable en Europa? Ujú. Porque no nos hemos acordado. ¿Qué es lo que está, no sé si lo sigue haciendo, pero lo que hacía el expresidente de Irán al negar El holocausto. el holocausto? Exacto. Entonces, ¿cuántas cosas que ocurren en la cabeza del ser humano que son por algún motivo? Ahora, también leíste que la memoria nos puede ayudar a recordar todos los momentos maravillosos que hemos vivido en la vida. Sí, señor. Y yo voy a tomar esa parte. Ujú. ¡Qué maravilla! Empecemos. Estoy vivo. Estamos vivos. Y eso, de alguna manera, debiéramos tomarlo en consideración solamente todos los días y recordar que en el cuerpo de una persona, a la sazón mujer, nuestra mamá, hemos crecido y aquí estamos. Y yo pienso que ese es el meollo de la cuestión hoy. ¿Por qué? Se habla de política, estamos en un año de elecciones, entonces permanentemente se habla de política. Exacto, Y cuando no es época de elecciones se habla de política. Y se habla de economía. Y se hablan de elementos que no dejan de ser importantes. Si bien yo tengo mi opinión personal, pero sería bueno que la política o todo lo que atañe a la política, un día dejémoslo de lado. Y encima agrego que los seres humanos, te cuento que en las sinagogas hemos leído un pasaje bíblico relativamente famoso, que es el tema del becerro de oro. Exacto. ¿Por qué Sí, sí, construyeron el becerro de oro? Porque estaban sin Moisés, sin el que los llevó, sin que los sacó de la esclavitud de la libertad, sin aquel que los condujo por el desierto, aquel que logró muchísimas cosas para ellos. Era entendible. Yo lo cotejo que aquella gente de aquella época se parece a un chiquitín, a un bebé, que si no tiene la presencia del adulto, papá, mamá o quien fuese, pero el adulto se siente desesperado, no tiene a quién recurrir. Ese Exacto. pueblo de Dios de aquella época hicieron lo mismo al estar ausente Moisés durante un tiempo inexplicable. Perdóname, Y yo Ari, entiendo que discúlpame. hoy, después de mucho tiempo, Sí. ya somos nuestros propios líderes. ¿No hemos aprendido todavía a liderarnos? No. Y yo pienso que ese es el desafío. Definitivamente no. Entonces, aprendamos a liderarnos. Entonces, podría hasta un día hacer que los políticos se queden en su casa, que no tengamos que pagar impuestos para pagarles sueldos, que tantas cosas, que no tengamos que pagarles sueldos a congresales que se quedan en su casa. ¿Y si probamos? Que también es valorarnos. Y yo entiendo que ese es el desafío más grande. No necesitamos ya, porque pasaron muchísimos siglos, a papá y a mamá para que nos den de comer en la boca. Mirá, sí, como suena lindo, pero yo creo que el género humano, de una u otra manera, siempre está buscando un papá. Bueno, entonces, ¿por qué no aprendamos? Quedémonos con la memoria. Quedémonos con la memoria. Veamos que de alguna manera hemos vivido de una determinada manera buena, al menos nosotros en la Argentina, no obstante las dificultades que hemos tenido o tenemos, hemos logrado vivir muy bien. Al menos puedo hablar de mi propia persona. Ujú. Tal vez otros no tanto. Pero el tema es fundamentalmente, si no soy capaz de liderarme, estoy perdido. Porque siempre voy a necesitar el bastón, siempre voy a necesitar el pecho de mamá para ir a mamar. No. Hoy tuvimos la bendición de Dios de almorzar con un sacerdote católico. Y él decía que precisamente uno puede
mamar 10 meses, 11 meses, un año, pero 5 años no, porque ya hay un problema grave, muy grave, para Claro. la que da de mamar y para el que mama. Sí, lógico. Pero vos sabés lo que pasa, yo creo, que a lo mejor es equivocado, pero creo que si se tendiera lo que estabas vos comentando hace un ratito, creo que el género humano iría camino a la anarquía, ¿no? Y Entiendo esto- que no. y Te es- digo por qué no. ¿Cuántas organizaciones no gubernamentales hay? No sé, yo no las sé. No, es Pero hay muchas. Incontables. Muchas, Sí. muchas. Que hacen cosas. Sí, Son grupos humanos. Mencionaste al rabino Marshall Meyer, de bendita exacto, memoria. exacto. Él hizo y creó muchas cosas. Él hizo. No necesitó que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Y yo entiendo que ese es el desafío que todos tenemos. Y para eso hay que usar la memoria, de nuevo usar la memoria. Porque si miramos la historia de la humanidad, y que es bastante larga, nos damos cuenta que cuando el ser humano no supo liderarse, tuvo problemas muy graves. Ujú. Y cuando le puso toda la fuerza a un líder, tuvo problemas más graves. Ujú. Mira, quizás tengas razón vos. Yo creo que marcharíamos hacia una anarquía. Y siempre que digo esto, me acuerdo de una cita de quien fue el iniciador de la filosofía materialista, que fue Thomas Hobbes. Ujú. Y él decía que siempre era preferible la peor de las dictaduras a la mejor de las anarquías. En la necesidad que tiene el ser humano de tener un papá. de Bueno, ser pero original. ahí es el desafío. Ese es el desafío de aprender a vivir en comunidad, aprender a vivir, como me dijo el Papa Francisco, juntos. Él tiene, y se han escrito libros ya, respecto de su concepto de la cultura del encuentro. Ujú. Y si nosotros nos encontramos, nos estamos acordando de muchísimas cosas, vuelvo a la memoria, y nos acordamos de aquellas cosas que no debemos hacer, porque poder encontrarse es poder poner tu corazón y mi corazón en el mismo rumbo, en el mismo camino, donde, al menos también lo dije hoy en una ceremonia, Ujú. estamos mal en el mundo, porque Sí. el ser humano quiere tener razón. Ujú. Y como quiere tener razón, y cada uno quiere tener razón, así estamos mal. Y yo pienso que el tema fundamental de lo que vos hoy hablaste, que es de la memoria, la debemos todos ejercitar, precisamente para acordarnos de todo lo bueno que hicimos Ujú. y de todo lo no tan bueno que hicimos, a efectos de no volver a repetirlo. Claro. Y yo entiendo que el aprender del pasado, tengo mi relación de tarea con gente de edad avanzada. Ujú. Y el sábado a la tarde-noche yo les decía de nuevo que transmitan lo que ellos han vivido para que nosotros aprendamos. Ellos son la memoria viviente. Ujú. En el año 1998 tuve el coraje de viajar a Europa en una organización mundial que se llama Marcha por la Vida. Sí. Y en esa organización fuimos llevados a lo que fueron los campos de concentración y exterminio. Sí. Y una de nuestras guías fue una mujer que estuvo en los campos de concentración y exterminio cuando era niña. Ujú. Y ella tenía un cometido. Y hay mucha gente que su cometido fue el opuesto. Hablar, contar lo que vivió, contar cómo lo vivió. Claro está que hubo mucha gente que decidió exactamente lo opuesto. No hablo nunca más Del de lo tema. que he vivido. Exacto. Y yo pienso que ese es el desafío. Si yo puedo contar, cosa que personalmente espero poder hacerlo, contar que cuando yo era pibe iba a comprar hielo
Sí. porque en la casa de papá y mamá no había heladera eléctrica. Ujú, es cierto. Mi nieto, que tiene 11 años, nació en una casa con heladera eléctrica y con freezer. Y yo debo contar que mamá, para cocinar, encendía fuego todos los días, Claro. porque no había gas en la casa de papá y mamá. Y yo nací y crecí en la capital federal, en la zona de la Paternal. No es que nací No, en lógico. algún lugar lejano de la civilización. Ujú. Capital federal, barrio de la Paternal. Pero en aquella época era así. Contarlo para que el pibe lo sepa, para que el pibe sepa lo que es un buzón. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Que ya no- Porque tiende a su desaparición. Sí, sí, sí. Porque sí. el pibe no sabe lo que es un sobre, porque no escribe cartas. Ujú. ¿Por qué? Porque lo hace electrónicamente. Sí, señor. Y entiendo que eso no lo debemos perder, que eso es memoria, es nuestra memoria, es nuestra vivencia, es lo que forma parte de nuestra vida. Exacto. Me Exacto. enteré hoy, accidentalmente, que murió un grande de la televisión. Gerardo Sofovich. Correcto. Sí, Hay que recordar lo que hizo. ni más ni menos. Y yo pienso que eso, recordar, volvemos a la misma palabra, poner el corazón en lo que hacemos. Hay muchas cosas más además de política y economía. Pero por supuesto. Sí, por supuesto, Por pero supuesto. no se hace. Y yo Y creo yo que... pienso que ese es nuestro desafío, Víctor. Y sí, ¿Cómo hacemos para poder transmitir memoria, para transmitir conocimientos adquiridos, para contar que las plazas no hace mucho tiempo no tenían rejas? ujú, ¿Por qué tienen rejas? Una señora el sábado preguntó, ¿qué nos pasó a la humanidad? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? exacto. ¿Por qué leo hoy que precisamente de nuevo en Europa hay problemas antisemitas? ¿Por qué motivo las sinagogas tienen que tener, o los clubes o los colegios de la comunidad judía, tienen que tener un elemento que los cuida de un posible Exacto, sí. solamente de la comunidad judía? ¿Por qué? Hay muchísimas cosas que debiésemos preguntarnos y que tiene que ver con la realidad que vivimos en el mundo y que tiene que ver con eso, con la memoria. Acordémonos de muchísimas cosas que hemos vivido, porque son, la gran mayoría, muy buenas. Repito, estamos vivos, podemos hacer tantas cosas buenas. Ujú, Hay mucha gente que hace muchas cosas buenas, mucha gente. Tal vez sean los desconocidos de siempre, tal vez no aparezcan en ningún diario, es posible. Pero hay muchísima gente que hace muchas cosas buenas y están fuera de lo que es política y economía. sí, y como Quiere siempre... decir que se puede hacer muchas cosas y no es anarquía. Arie, ¿vos tenés memoria? Estimo que sí, no muy buena, no. Hay veces que no me acuerdo de mi nombre, pero no importa. ¿Cómo no te vas a Mentira. acordar de tu nombre? Chistecito. Sí, está todo bien. Acá creo que estoy recibiendo algo que ya viene Federico corriendo para dármelo antes de que nos despidamos hasta el domingo que viene, porque tenemos que ir a la pausa institucional. Pero llamó Ricardo y dice de que vos hablas de un concepto de anarquía que es correcto y que horrorizarse y que no hay que horrorizarse. Él cita el ejemplo del pueblo judío al salir de Egipto y vivir 33 años sin gobierno, sin mandato y sin leyes. Claro, él decía esto porque yo me horroricé, según él yo me horroricé en un momento en que pensé que esto significaba una anarquía, ¿viste? Yo no me horrorizo, pienso que el ser humano en su falencia, ¿viste? El ser humano en su falencia tendería a eso. Te manda muchos saludos
Muchos saludos. Y bueno, como vos y yo tenemos memoria, tratamos de acordarnos y el domingo que viene nos volvemos a encontrar. Dale, y dale a Ricardo, si podés comunicarte con él, Sí. mi mail, para que por ahí podemos estar en contacto y dialogar a través de la electrónica. Perfecto. Ari, un abrazo grande. Gracias por y estar. tengamos memoria de acordarnos de todo lo lindo y bueno que vivimos diariamente. Gracias, Ari. Gracias a vos. Un abrazo. Chau, chau. Chao. Bueno, vamos a ir a la pausa institucional con una canción. Hoy estoy me puse medio romanticón hoy. Debe ser porque es el Día de la Mujer. Yo no coincido con lo que dijo Freud, pero no importa. Debe ser por eso que a mí se me desordenan los patitos, ¿viste? Siempre están en fila mis patitos. Hoy no. Sí, es verdad, no pongan cara. Generalmente no están en fila. Bueno, vamos a Maná y Juan Luis Guerra, Bendita tu luz. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban y de repente sostienes la mirada. Taram, diri, taram, dirira. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Oh, gloria divina de esta suerte del buen dino, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora, llevarte mi soledad y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Es la hora 23, 1 minuto. Adhieren a la programación de La Barca ¿Sabía usted que en el Hospital de San Fernando puede solicitar sus turnos telefónicamente? Llame al 4744-4457 o al 4744-4750 de 8 a 15 horas. Siguiendo la antigua tradición cervecera, Ceres.
la única microfábrica de cerveza artesanal en zona norte con 3 estilos propios. Además, excelente cocina gourmet, las famosas pizzas a la piedra en horno a leña y tablas de fiambres. Estacionamiento propio, seguridad y todas las tarjetas. Cervecería Ceres, Avenida del Libertador 2539, Punta Chica. Teléfono 4890-1549. En la web cerveceriaceres.blogspot.com. Continuamos con la programación. Seguí en la barca. El verdadero poder es el servicio. Papa Francisco. Escuché la radio San Fernando. FM La Barca 88.3. Escuché la radio San Fernando. FM La Barca .3 88.3. Escuché la radio San Fernando .3. Escuché la radio San Fernando. FM La Barca 88.3. Estás en Faro Querandí, Tiempo del Encuentro, un espacio para la reflexión. FM La Barca 88.3. Idea y conducción, Víctor Walter. ¿Querés llamarnos? Nuestro número 4506-3114. 4506-3114. Nos encontrás en Facebook en Faro Querandí. Correo electrónico faroquerandiradio@gmail.com. Escuchanos online en www.fmlabarca.org.ar, porque la radio es magia. Aún estando muy lejos del estudio, más precisamente en las afueras de San Martín de los Andes, sintiendo en el silencio de la noche solo los casi imperceptibles sonidos que las aguas del arroyo Clacó me hacen llegar a mis oídos. Puedo, gracias a la tecnología y, como dice Adriana, la magia de la radio, compartir con los navegantes el editorial de este domingo, otro domingo que se está terminando. Les cuento que mientras ayer, rodeado de un hermoso paisaje, conducía a este bello lugar, pensaba en base a qué tema conformaría el editorial de hoy. Y en este juego caprichoso de la mente, que asocia nombres, fechas e imágenes y que hace aflorar recuerdos, se me vino a la memoria un hecho histórico en donde un hombre que admiré profundamente fue hace casi 60 años uno de los protagonistas más importantes de este hecho histórico que reflejó su mujer en un pequeño libro, digamos casero, y cuyos pocos ejemplares fueron escritas por ella misma varias veces en una máquina de escribir con la cantidad de carbónicos posibles para hacer la mayor cantidad de copias legibles. Una de ellas la guardo de hace más de 50 años, como se guarda un tesoro del cual no nos queremos desprender nunca.
Como este es un programa de historias, mitos y leyendas, le contaré esta historia en este editorial. Dicho sea de paso, siempre he creído que la historia bien escrita no solo se debe escribir con la verdad y con la total imparcialidad, se debe escribir también, fundamentalmente, sobre la base del contexto bajo el cual sucedieron los hechos, teniendo siempre presente cómo eran o se vivían esos tiempos, para poder considerar lo más objetivamente posible todos los motivos y las circunstancias de ese momento, para recién ahí tener una precisa y más acertada forma de juzgar la actuación de cada uno de sus protagonistas. ¿Se entiende? La cosa es que la actuación del protagonista de esta historia culmina finalmente cuando es llevado en andas por el pueblo de Curuzucuatiá allá por septiembre del 55, hasta la puerta de la Intendencia, en reconocimiento y agradecimiento por su actuación profesional, su valentía y su honorabilidad. Entrar en los motivos y la inteligente estrategia que, para asegurar el éxito de lo que se llamó la Revolución Libertadora, fue elegido el lejano pueblo de Curuzucuatiá Corrientes como el primer brote revolucionario, es una historia aparte y me alejaría de lo que le quería contar a ustedes, los navegantes. Es simplemente lo que les quiero transmitir, la actitud, el respeto y la honorabilidad que los argentinos de ese entonces en su mayoría tenían. Como mucha gente mayor debe recordar, el general Juan Domingo Perón, que para ese entonces estaba a cargo de la presidencia de la Nación por segunda vez, tomó la decisión de regalarle a cada oficial del ejército un automóvil, un Mercedes-Benz 170S. Esos que con el tiempo la mayoría terminaron siendo los taxis de Capital Federal. A medida que llegaban al país, se los iban asignando respetando obviamente el grado con el cual el protagonista, siendo en aquel entonces mayor, le faltaba mucho tiempo para que se lo asignen. La mayoría de los oficiales del país estaba feliz por tener la posibilidad de tener un auto y esperaban muy ansiosos sus turnos. Pero fue entonces cuando el protagonista se presentó ante el jefe de su unidad y simplemente le informó que no aceptaría el auto cuando el gobierno se lo asignara. Luego de una larga charla entre dos caballeros que no opinaban políticamente igual y mucho menos consideraban a Perón de la misma manera, pero que ambos habían sido formados con valores éticos y morales muy sólidos, en donde la palabra de honor era algo inquebrantable, finalmente llegaron a un acuerdo. El jefe, llegado el momento, saltearía de la lista al protagonista y le asignaría el auto al siguiente oficial. Pero, en este acuerdo, se había contemplado obviamente la posibilidad que eso saliera a la luz, simplemente que alguien detectara el supuesto error, y si eso sucedía, así se daría a conocer como un error administrativo y automáticamente reparado, asignándose vehículo al protagonista, quien comprometía su palabra en este acuerdo para no rechazar en dicha oportunidad y en esas circunstancias el automóvil. Por suerte para el protagonista, nadie del gobierno reparó del supuesto error y en Curuzucuatiá nadie le preguntó por qué no le habían asignado o no había tenido su Mercedes. En las primeras horas del 16 de septiembre, un fuerte puñetazo
sobre la ventana despertó al protagonista y su familia. Era un teniente que venía a buscarlo. Nadie sabía a ciencia cierta quiénes estaban a favor o en contra del gobierno, y mucho menos la actitud que tomarían a la hora de tener que jugarse y o definirse. Cuenta la esposa del protagonista en su libro que ella dudó pensando que podía ser una celada, pero había llegado la hora de actuar y su marido no tenía dudas que debía hacerlo. Fue así que el protagonista besó a su mujer y se perdió en la oscuridad de la noche con destino incierto. Pocas horas después, las mujeres de otros oficiales amigos venían a la casa a confirmar si era cierto que el protagonista los estaba requiriendo. Con un pequeño grupo fuertemente armado, inició la primera acción revolucionaria. Tomó por sorpresa la guarnición escuela a la que pertenecía y una vez logrado su objetivo, hizo buscar al jefe de la misma en su domicilio particular. Fue así que en pocas horas, y luego de hablar cara a cara con cada oficial y cada suboficial de la guarnición, para que mirándolo a los ojos le dijera al protagonista si pretendía ser parte de la revolución o permanecería leal al gobierno, se procedió a encarcelar a los que no eran revolucionarios. El jefe de la guarnición, en una postura pacífica y respetuosa, sacó su 45 y se la entregó al protagonista. Fue entonces cuando este último lo invitó a reunirse en uno de los dormitorios que hay en los casinos para los oficiales solteros, y ahí, en esa habitación, nuevamente dos caballeros estaban frente a frente, enfrentados por sus ideales, su forma de pensar. Entonces el protagonista le dijo a su jefe que no podía sacarle el arma y mucho menos ponerlo en un calabozo, y que le pedía que le diera su palabra de honor que se quedaría en ese cuarto y que no usaría esa arma para impedir la revolución o intentar tomar nuevamente el poder del regimiento. Y así, simplemente así, con un apretón de manos, quedó sellado un nuevo acuerdo entre caballeros. De inmediato, y viendo que su guarnición estaba totalmente tomada y sin problemas a la vista, formó una patrulla y con las primeras horas del día se dirigió a la guarnición principal de Curuzucuatiá para tomarla. Operativo muy complicado porque en el barrio de oficiales se habían detectado los movimientos en la madrugada poco normales y que no tenían una aparente explicación. Finalmente logró su objetivo y con el mismo proceder que en su guarnición fue haciendo definir a cada oficial y suboficial su posición. Horas después, y sin saber que desde Buenos Aires Perón había enviado a Curuzucuatiá un avión con volantes que anunciaban que en todo el país había fracasado el intento revolucionario, esos volantes fueron tirados en la guarnición escuela. Por lo tanto, el protagonista, al intentar llegar a esta última, le fue imposible lograrlo, porque a un par de kilómetros antes de la misma, lo esperaba una patrulla militar fuertemente armada que le cerraba el camino. Un soldado se acercó hasta el protagonista y luego de saludarlo con la venia, le entregó un sobre cerrado que contenía el siguiente mensaje: los revolucionarios abrieron los calabozos, depusieron sus armas y la guarnición está en manos de los leales.
Usted nunca vino aquí. Huya y que Dios lo acompañe. No estaba firmada la carta, pero obviamente era del jefe de la guarnición escuela. Junto al oficial que en ese momento estaba con el protagonista, fueron rápidamente a sus respectivos domicilios. Y en el caso de este último, llevó a su familia al monasterio de Curuzucuatiá para asegurarse que estuvieran a salvo. Tal lo planeado, ambos compraron ropa de gaucho, un par de viejos caballos para, de inmediato, emprender una larga cabalgata a campo traviesa para intentar llegar a Montecasero y lograr que algún botero los cruzara hacia el Uruguay, o sea, cruzar el río Uruguay. Quienes planificaron la Revolución Libertadora habían acertado con la estrategia: distraer a las fuerzas leales para sofocar el foco revolucionario de Curuzucuatiá mientras se avanzaba en secreto contra el objetivo central. Felizmente, al acercarse en busca de comida a un campo, los lugareños, que obviamente identificaron perfectamente que no se trataba de un par de gauchos, le dieron las buenas nuevas. La Revolución Libertadora había triunfado y, en consecuencia, tomando los recaudos necesarios, emprendieron el retorno a Curuzú, encontrándose con un pueblo que había salido a la calle masivamente a festejar el derrocamiento del gobierno de Perón. Fue entonces que fueron reconocidos y llevados en andas hasta la plaza principal del pueblo, en donde, entre otros, se encontraba su mujer, que al verlo llegar no pudo contener las lágrimas. Quien escribió este pequeño libro casero, de donde extracté esta historia, con el tiempo se fue transformando en una reconocida escritora. Hoy tiene casi 89 años de edad y, además de ser una persona solidaria y con múltiples cualidades, es realmente un ser especial. Pero además de todo eso, esa persona es mi madre. Y claro está, el protagonista fue mi padre, quien hace poquitos días hubiera cumplido 93 años de edad. Se retiró del ejército con el grado de coronel, habiendo sido el primer ayudante general del ejército, y a poco tiempo de ascender a general. ¿Por qué? Porque simplemente no estaba de acuerdo con el golpe que, a mano del general Urdanía, se estaba gestando. El país ha sido testigo de muchas manifestaciones masivas de su pueblo. Desde la Revolución de Mayo, en donde quería saber de qué se trata, como cuando salió a festejar el derrocamiento de un presidente porque mandaba quemar iglesias, porque decía que para el enemigo ni justicia, entre otras cosas. También salió a festejar cuando se recuperaron las Islas Malvinas, sin imaginar, claro está, que la borrachera del presidente de facto haría cambiar la estrategia original y ordenaría presentarle batalla al enemigo. Y finalmente, hace unos días, el país fue testigo de la Marcha del Silencio, en donde el pueblo se puso de pie para marcar la cancha y dejar muy claro que nada más ni nada menos que con las armas que la democracia nos brinda, exigiremos que se termine con la impunidad, la soberbia y la corrupción del actual gobierno, y no permitiremos que los próximos hagan lo mismo. Navegantes, si logramos aprender a ver los hechos históricos en el contexto y los tiempos en que se produjeron,
podremos saber si los protagonistas actuaron correctamente o no, y de esa manera juzgarlos. Para cerrar este editorial, quisiera recordar un ejemplo de un hecho que, si bien la humanidad fue testigo y que en su mayoría no reparó o al menos no criticó como debería haberlo hecho. Les digo, Osama Bin Laden fue, al parecer, el responsable de hacer justicia por sus propias manos cuando supuestamente ordenó o fue el principal motivador para que se produjeran los atentados del 11 de septiembre, en donde las Torres Gemelas fueron derribadas. Que Estados Unidos no haya dado respiro alguno hasta dar con su paradero es obviamente comprensible y aceptable. Pero aunque para mí, y seguramente para casi todo el mundo, Osama Bin Laden fue el responsable del atentado, la democracia funciona si las leyes se cumplen. El presidente Barack Obama no es Dios ni tiene el derecho de mandar a asesinar a quien considere culpable, y mucho menos comunicar por televisión a todo el mundo que había ordenado asesinar a Bin Laden y que el operativo había sido todo un éxito. Quédese tranquila, señora Presidente, nadie va a ordenar que la asesinen, porque el pueblo de este país está en este momento más dispuesto que nunca a hacer las cosas estrictamente como marca la Constitución y muy pacíficamente esperar los tiempos que la justicia necesita para que usted y toda la manga de corruptos que nos gobernaron tengan las garantías de recibir un juicio justo y una sentencia acorde a lo que la ley dispone. Si ahora son ustedes los que están nerviosos, obviamente es porque han comprendido el mensaje del pueblo y que tarde o temprano el peso de la justicia con todo rigor les caerá. Le voy a robar un minuto más a los navegantes y te pido disculpas, Víctor. Me llegó una placa, o sea, la foto de una placa que la Municipalidad de Rosario colocó en un mural donde está uno de los ex jefes del ERP y el Che Guevara, y que dice lo siguiente: rindiendo homenaje a Ernesto Che Guevara, en reconocimiento a su legado militante, su accionar político y su compromiso revolucionario. Bueno, yo soy de fabricar aforismos. A raíz de leer esta placa, hice el siguiente aforismo: los políticos tendrán equidad cuando por su accionar se juzgue al individuo y no por el individuo se juzgue el accionar. Gracias, Víctor, muchas gracias, Fede, y hasta el domingo que viene, Dios mediante. Un abrazo grande a todos los navegantes. Chau, chau. Si bastasen un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron, puede pasar, puede pasar. Hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar.
Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Yo hace muchos años que lo conozco a Willy. Lo que él comentó en su editorial no es más que una historia acerca del honor y del valor de la palabra, que en una época políticamente muy convulsionada igual se mantenía. Y yo tuve el gusto de conocerlo, tanto al padre como a la madre, y sé que es así positivamente, más allá de las ideologías y posiciones políticas. Cuando él se refirió, y ahora lo voy a interpretar un poquitito nada más, cuando él se refirió a la señora presidenta y dijo que no tenga miedo que la maten, él estaba haciendo hincapié en un comentario que la misma presidenta hizo en uno de sus discursos cuando dijo: si me pasa algo, miren hacia el norte. A eso creo y estoy seguro que él se estaba refiriendo. Pero bueno, vamos a dejar a Willy descansar en sus vacaciones y vamos a ir cerrando el programa de hoy. Lo vamos a hacer brevemente. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? Dicen que importancia es la cualidad que hace que una cosa sea de mucha entidad o consecuencia. ¿Y qué es lo urgente? Es la situación crítica que debe atenderse rápidamente. ¿A qué viene esto? Esto viene a que postearon en Facebook un cartelito donde un viejito llevaba a arreglar su celular y el técnico decía: pero su celular anda bien. Y el viejito decía: qué raro, mis hijos no me llaman. Y esto lo até con otro mensaje que decía: no mandes mail, no mandes mensajes, habla con tus padres. El tema es que ante las distintas circunstancias que se nos van presentando en la vida, vamos optando por lo que es importante atender, qué es lo que es urgente, y vamos decidiendo y seguimos decidiendo. Y algunas veces decidimos o optamos por ciertas cosas que con el paso del tiempo y miradas con otra óptica, en mi caso la óptica de la madurez, bueno, no sé si yo seré un tipo maduro, ¿no? Digamos con la óptica de la experiencia, nos damos cuenta que le erramos al vizcachazo de una manera muy fiera. Yo les quiero contar algo referente a todo esto. Mi padre trabajaba conmigo y una vez yo iba a la oficina y cuando llego al andén para tomar el tren, lo veo al viejo caminando en el andén de enfrente, como pensando los pasos que daba, con sus hombros cargados por una vida que no le había resultado sencilla. El maletín colgando de su mano, prolijo, impecablemente vestido como siempre, con su saco preferido que era de color verde oscuro, y su corbata haciendo juego. Total y completamente abstraído en sus pensamientos. Y en ese momento, como siempre que nos cruzábamos, igual nos veíamos todos los días, tuve ganas de cruzar y no lo hice porque él siempre me decía: vamos a tomar un café. Y en ese momento yo llegaba muy apurado para ir a la oficina, que tenía que resolver algunos problemas. Y como se dice, me hice el sota, no le dije nada, no me vio, me subí al tren y me fui. Yo estaba muy urgido con mi tiempo. De esto hace 30 años, más o menos, 20 quizás. Ahora me doy cuenta de cómo me equivoqué, claro. Ahora que el viejo no está conmigo, ¿no? Y ahora quedaría cualquier cosa porque ese momento volviera a hacerse presente y yo pudiera cruzar volando el andén, darle un abrazo
y escucharlo como me decía siempre, hola pichón. Pero el viejo ya no está. Y yo me equivoqué. Yo decidí por lo urgente y no por lo importante. Dicen que los fantasmas no existen. Yo les aseguro que sí, sí existen. Y no son más que esos recuerdos que nos asaltan así imprevistamente de momentos que ya no podemos arreglar ni remediar. Si sus padres están vivos, llámenlos, váyanlos a ver. Uno se puede arrepentir de muchas cosas en la vida y de lo que siempre se termina repitiendo no son de las cosas que uno hizo, sino de aquellas cosas que uno dejó de hacer, como yo en este caso. Y le juro que daría cualquier cosa porque ese momento se hiciera presente ahora. Bueno, navegantes, cuiden a sus viejos. Nos tenemos que ir yendo. Fede, gracias por todo. Noé, gracias por acompañarme. Y el domingo que viene, Dios mediante, nos vamos a volver a encontrar. Les quiero dejar el último mensaje. ¿Cuál es la parte más importante del cuerpo humano? Si me van a decir la vista, yo les diría que no. Me van a decir el corazón, que no sé decir no tampoco. El oído, que nos permite escuchar tantas cosas maravillosas, no, menos que menos. ¿Saben cuál es la parte más importante del cuerpo? El hombro. Pero no nuestro hombro. Ese hombro en el cual nosotros podemos ir, apoyar la cabeza y sentirnos contenidos. A todos ustedes, gracias por habernos escuchado, gracias por estar con nosotros. Ricardo, de alguna manera el domingo que viene nos vamos a comunicar con vos, gracias por comunicarte. Y bueno, ya lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora. El domingo que viene, Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Chau, chau.